Y así con la fuerza vital del agua. Así se titula el nuevo capítulo, Fuerza Vital. Capítulo número 2. El mago de Java. Escrita por Costa Danaos en el año 2000. Cuando encuentras a un guía, alguien que sabe el camino que tú quieres caminar, esta es la historia de alguien así, caminante como nosotros. Abrimos micrófonos para leerte totalmente en vivo. Hoy, domingo 16 de mayo del año 2021, siendo las 23:07 horas de la noche. Noche de primavera en el hemisferio norte. Cargado de fuerza vital. Cargado de un nuevo inicio, el comienzo, el florecer. No estás solo, caminante. No estás sola, caminante. Somos varios los que estamos ya en el sendero. Y qué bonito coincidir. Saludos desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia. Capítulo 2. Capítulo 2. Fuerza vital. Un viaje en auto. Tengo que ir a mi granja de camarones esta tarde. Puedes venir conmigo si lo deseas. Habían pasado unas 2 semanas de que conociera al hombre que iba a convertirse en mi maestro. Por 2 semanas había clavado agujas de acupuntura en mis codos, rodillas y muñecas, enviando una corriente continua de chi, energía vital, por mi cuerpo. Mientras avanzaba era capaz de relajarme más y más. Durante el tratamiento, y John metódicamente aumentaba la intensidad de cada sesión. Yo había descubierto, para mi sorpresa, que había empleado una intensidad de corriente de no más de 0.5% de su poder total para tratar a los pacientes. Era asombroso. Las personas normales, incluso los hombres más fuertes, se hubieran desmayado con 2%. Por 2 semanas le había pedido todos los días que me aceptara como estudiante. Siempre fue firme al rehusarse, pero nunca insinuó que yo debía irme a la mierda, para ponerlo con claridad. Y siempre me invitó de vuelta para continuar el tratamiento al día siguiente. Solo hice eso sin perder nunca la oportunidad de una sesión, rechinando los dientes contra el dolor y tratando de replegarme en la meditación cuando John aumentaba la corriente, elevando la intensidad del poder que enviaba a mi interior a los niveles más elevados que podía resistir. En verdad fue doloroso, pero lo más importante es que tuvo un efecto. Parecía que en cada sesión mis articulaciones se sentían cada vez mejor, y mientras que no desaparecieron los depósitos de calcio de mi brazo derecho, habían estado ahí por 12 años. Desaparecieron por completo. Los de mi brazo izquierdo que se habían estado formando por 1 año más o menos.
John también me enseñó un conjunto de ejercicios, como los llamaba, para completar el proceso de curación. Y los practicaba rigurosamente todos los días. Me sorprendió la primera semana de nuestra relación al tomar un palillo para comer y con aire despreocupado introducirlo en una tabla de 1 pulgada de grueso. Más adelante supe que podía hacer esto a voluntad con un pedazo de madera de 6 u 8 pulgadas de grueso. El grosor era irrelevante. Debes comprender que no lo clavaba con su puño ni nada así. Solo apoyaba la palma contra la parte posterior del palillo y lo hacía fluir hacia la tabla. John me entregó la tabla y traté de hundir más el palillo. No lo podía mover, pero cuando lo jalé, salió con facilidad. La razón era la forma cónica del palillo. Se estrechaba de la base a la punta. Para introducirlo más, tenía que aplastar la madera a su alrededor como John lo había hecho. Cuando lo jalé, solo el aire resistió al movimiento. ¿Comprendes el yang y el yin?, me había preguntado. Asentí. En este momento pocas personas en Occidente no habían escuchado de esas dos fuerzas universales opuestas. Dentro de nuestros cuerpos, ambas fluyen en cantidades iguales, continuó. Esas energías son opuestas, no pueden juntarse nunca. Por lo general, yin y yang corren paralelas una a otra, sin nunca separarse una de otra. Yo empleo mi yin y yang juntos, como si fueran uno. Es por eso que puedo hacer lo que hago. Por sí mismo, el chi del yang no puede pasar los límites del cuerpo. Nei Kung, le dije. Sí. Parecía contento de que conociera la palabra. Cuando me pidió ir con él a su lugar de trabajo, salté ante la posibilidad de conocer mejor al hombre. ¿Que si quería ir? ¿Es católico el Papa? John era un empresario con mucho éxito y muy rico. Era contratista y exportador de bienes manufacturados y perecederos. A menudo se refieren a los chinos expatriados como los judíos de Asia. Sí se les puede llamar así, y con buenas razones. Como sus contrapartes occidentales controlan las arterias más importantes del desarrollo económico del sudoeste de Asia, John era un hombre de ese tipo. Sin embargo, iba a descubrir que había nacido en la pobreza más abyecta y que era un millonario por esfuerzo propio. Fuimos a la granja de camarones en auto. John condujo muy rápido, pero no de modo temerario. Cuando llegó a 140 kilómetros por hora, me empecé a preocupar un poco porque ni las leyes ni las condiciones del tráfico del país en que se residía permitían esa velocidad. Y ten en cuenta que yo soy griego y como tal estoy acostumbrado a las altas velocidades y las malas condiciones de los caminos. El tráfico era muy pesado y después de un tiempo sucedió lo inevitable. Sonó el celular de John y la llamada era importante. Empezó a hablar en el aparato con oraciones cortas y rápidas, acunando el teléfono bajo su mentón y básicamente conduciendo con una mano, no con las dos. Para complicar la situación, empezó a pasar a una serie de autos, algo totalmente ilegal, ya que había una doble línea dividiendo el centro del camino. Su carril estaba con claridad más allá de esos autos y llevaba prisa. John había completado una maniobra y vuelto a entrar al carril correcto, cuando de repente un camión, con el propósito de pasar a un vehículo que avanzaba lentamente frente a él, entró a nuestro carril. Los autos que habíamos pasado estaban a menos de 100 metros detrás de nosotros, una distancia diminuta a nuestra velocidad. Me sujeté al panel y de inmediato me sentí muy contento de tener puesto el cinturón de seguridad. Avanzábamos a unos 140 kilómetros por hora. El camión que se acercaba iba al menos a 100 kilómetros por hora. John manejaba con una sola mano mientras hablaba por teléfono. Yo estaba seguro que nos dirigíamos a un accidente grave y me sentí agradecido que estuviéramos en un auto grande y resistente. Rechinando los dientes, le señalé el auto que se acercaba y me preparé para el impacto. John apenas levantó la mirada. Sin perder la calma o dejar la conversación, giró a la parte externa de la carretera,
Pasó al camión y volvió al carril. Miró por el espejo retrovisor para estar seguro de que el camión también había evitado a los autos que estaban detrás de nosotros y siguió adelante. Después de un minuto o algo así, terminó la conversación y apagó el teléfono. Mis ojos aún estaban bien, me dijo secamente. Tenía 57 años de edad en ese momento y parecía de 40. ¿Siempre manejas así de rápido? Fue la única respuesta que pude pensar. Cuando voy solo, por lo general manejo más rápido, de 175 a 200 kilómetros por hora. Mira, me gusta la velocidad. Cuando tengo a otras personas en el auto, por lo general me mantengo por debajo de 140, ya que de otra manera no podría protegerlos si sucediera algo. ¿Has tenido alguna vez un accidente? Solo una vez. Golpeé de lado a un camión a unos 160 kilómetros por hora. ¿Qué sucedió? No sucedió nada. Utilicé mi poder para absorber el impacto en mi cuerpo. Tuvieron que sacarme cortando con sierra eléctrica. Los testigos dijeron que fue un milagro, que Dios o algún santo me había protegido. Quedé sorprendido. Lo que me estaba diciendo es que su cuerpo, fortalecido por los poderes de su entrenamiento Neikung, había resistido una tensión mayor a la fuerza de deformación del acero. Traté de imaginar los pedazos de metal y vidrio fluyendo alrededor de su cuerpo, incapaces de cortar la carne humana. Por supuesto, la deformación plástica que planearon los diseñadores de autos permitía mucho, pero no se podía negar que era fenomenal el ímpetu que había absorbido. ¿Fue verdad? ¿Podía un ser humano llegar a un estado en que fuera inmune al daño externo? Parecía que era demasiado para aceptarlo. ¿Sabes? Continuó. Cuando era más joven quería ser doble de Hollywood, ya que en realidad no me podía lastimar en choques gracias a mi poder. Pero entonces pensé, no, si lo hago demasiadas veces, la gente empezará a hacerse preguntas sobre mí y además le había prometido a mi maestro que no emplearía mi poder para ganar dinero. Avanzamos en silencio por un rato. Empezó a hacerme preguntas sobre Grecia. Comprendía los Balcanes. Había nacido sin un centavo y era chino. Mi padre murió cuando tenía 4 años de edad, dijo. Crecí muy pobre. Básicamente era un niño de la calle. Aunque mi madre trabajaba muy duro, no tenía dinero para enviarme a la escuela. A pesar de eso, terminé la preparatoria más adelante, pero no estudié en ninguna universidad. Cierto, bromeé. Solo tienes un doctorado en convertirte en superhombre. No, respondió sonoramente. No debes pensar de mí que soy un superhombre. Soy como un piloto de avión de combate o un atleta de campeonato. No todos pueden volverse lo que soy. Existen ciertos requisitos, pero algunas personas pueden. Lo que soy es tanto producto de disciplina y entrenamiento como de talento natural. Mi esposa en verdad me ayudó. Continuó. Cuando nos casamos le expliqué que no podía hacer nada más, que tenía que dedicar todo mi tiempo libre a entrenarme. Estuvo de acuerdo. Se había casado a los 18 y tenía 7 hijos. Trabajé como conductor por casi 20 años, sonrió. Así que, como verás, no necesitabas preocuparte tanto por mi forma de conducir. Conozco esos caminos. Avanzamos en silencio por un momento. Finalmente, preguntó. ¿En verdad comprendes lo que quiero decir cuando hablo del chi? Creo que sí, contesté. Pensé que comprendía los fundamentos. Después de todo, había leído todo lo que había para leer y había estudiado artes marciales por 25 años. El chi o bioenergía es un fenómeno que se ha discutido mucho en los últimos años en Occidente. Con la creación de la nueva serie de Kung Fu, David Carradine volvió a contribuir a la comprensión de Occidente al expresar ese hecho en la televisión al menos una vez a la semana. También la acupuntura es en la actualidad algo muy común, y es raro el doctor que no ha pasado algún tiempo examinándola.
En consecuencia, el fenómeno de la bioenergía está bajo una importante investigación médica y física. Nota del autor. Espero que este texto contribuya a esa investigación. Fin de la nota. El ideograma chino original para chi o qi se traduce mejor como vapor. También se ha traducido como vitalidad, pero el qi está muy asociado con el aliento, aunque sería mejor decir que el aliento contiene el qi. Otras culturas le han dado otros nombres. Los hindúes lo llaman prana, los tibetanos lung, que significa viento, los hebreos ruach, que también significa viento, y los isleños del Pacífico maná, mientras que los antiguos griegos lo llamaban pneuma, espíritu o viento. Nota del autor. Es interesante notar que el latín spiritus también significa aliento y que la palabra griega para los órganos respiratorios de nuestro cuerpo, los pulmones, es neumon, de donde sale, por ejemplo, la palabra neumonía. Fin de la nota. El qi es similar a la electricidad que fluye por un cable. Puede generar calor, trabajo o energía, pero ninguno de esos resultados identifica al qi en sí. Así que sabes de que nuestros cuerpos contienen qi de yin y qi de yang. ¿Continuó? Bueno, leí al respecto en el Tao Te Ching. Lao Tzu, el taoísta, dijo. Fue un sabio. ¿Qué dice sobre el qi? En ese momento pensé que me estaba poniendo a prueba. Más adelante descubrí que yo nunca había leído el Tao Te Ching. Bueno, contesté. Dice que el qi tiene componentes de yin y yang y que es la interacción entre los dos. Y que es la interacción entre los dos lo que hace posible la vida. Esta retroalimentación entre los polos positivo y negativo de la existencia era el componente primario de nuestra fuerza vital. Cuando empezamos a comprender como especie este fenómeno desde una perspectiva técnica, empezamos a comprender la vida misma. Sin embargo, después descubriría que nuestros cuerpos son capaces de almacenar brevemente el qi de yang puro y yin puro en diferentes áreas, aunque este estado de falta de equilibrio está sujeto a la entropía. Interacción. John saboreó la palabra. Como la electricidad positiva y negativa. Eso me imagino. No es del todo correcto. Hizo una pausa. Pero mira, una vez dejé que uno de mis estudiantes me pusiera un voltímetro y un amperímetro. No registró voltaje, pero hice que se saliera de la escala del amperímetro. Quemé el aparato. ¿Me estás diciendo que el qi tiene amperaje pero no tiene voltaje? Así lo creo. Por ejemplo, puedo soportar la corriente eléctrica casera indefinidamente sin dolor, pero no puedo prender un foco. Lo he intentado muchas veces. Lo pensé. La investigación clínica en laboratorios médicos parece indicar que la resistencia eléctrica de la piel cambia en forma notable en los puntos de acupuntura. Existen máquinas de acupuntura eléctrica que aprovechan este fenómeno para localizar los puntos para principiantes. Es una indicación de que el qi y el voltaje tienen de alguna forma una relación inversa, aunque se han ofrecido algunas otras explicaciones. Pero años después descubriría que John estaba equivocado. De hecho, su qi no exhibía voltaje ni amperaje, más bien era un fenómeno totalmente distinto, basado en fuerzas diferentes. Y aparte de ser más poderoso, ¿tu qi es diferente al de una persona promedio? John solo sonrió, pero no contestó. Llegamos a la granja. Era de tamaño mediano, empleaba ya a unas 20 personas. Di la vuelta mientras terminaba sus asuntos. Una joven sacó una canasta de frutas y una garrafa de café para mí. La fruta tropical estaba deliciosa, el café mediocre. John se acercó y se sentó tomando algo de café. La gente es muy estúpida, dijo. Mi embarque está detenido en la aduana porque algún funcionario local quiere un soborno.
Es la forma en que se actúa aquí. Es lo mismo en todo el mundo, le dije. Es necesario engrasar las ruedas para que giren. Quedó encantado por la metáfora y la memorizó. Aquí tenemos una frase similar. Es verdad que la gente a menudo abusa de su disposición en la sociedad para su propio beneficio. Al final, se trata solo de poder, dijo. Pareció pensar en la última palabra por un segundo. Después, se volteó de repente hacia mí. ¿Cuál es la diferencia entre Qigong y Neikung? Preguntó. Bueno, Qigong significa desarrollar la energía del cuerpo. En todo el cuerpo, sí. ¿Qué sucede con Neikung? Neikung significa poder interno. Sí, pero ¿interno a qué? Preguntó. Vacilé y John trazó los 3 ideogramas en una servilleta. Esto es Neikung. El primer ideograma, Nei, significa un hombre entrando a una casa. De Kung, ya sabes. Sí. Así que cuando practicamos Neikung, ponemos Qi dentro. ¿Pero dentro de qué? Ah, del Dantian. ¿Los huesos? ¿Los chakras? Estaba viendo las partes. John hizo un gesto. Bueno, veo que todos los libros que lees hicieron algún bien. ¿Qué es el Dantian? El Dantian, o campo de elixir, es un almacén más importante de bioenergía del cuerpo humano, ubicado a 4 dedos debajo del ombligo a la mitad del torso. Este centro tiene la habilidad de almacenar vastas cantidades de Qi. Por esta razón, también se le conoce como Qi Hai o océano de Qi. Pero es un error pensar que el Dantian en sí genera Qi como se presenta en muchos textos. Más bien, es posible almacenar ahí ese Qi que el practicante obtiene del universo a su alrededor. Es la práctica y la persistencia lo que conduce al poder Dantian. Este poder no es una característica implícita del cuerpo humano. Tal vez lo explique mejor con un símil. Digamos que un joven específico tiene un talento excepcional en un determinado deporte. Sin embargo, necesita entrenarse y trabajar duro para afinar sus destrezas y su mente todos los días con el fin de volverse un atleta campeón. El Dantian es similar a ese joven. Sí puede almacenar cantidades al parecer sin límites de energía, pero esa energía se debe poner ahí para que funcione el Dantian. No absorberá ni generará poder por sí mismo. Fue lo que le dije a John. Asintió de alguna forma satisfecho. Muy bien, dijo. Te mostraré algo más hoy. Dame un plátano. Busqué en la canasta y tomé un plátano al azar de uno de los 2 racimos que había en la canasta. Había comido 3. Imagina la fruta más pequeña que se encuentra en Asia. No, los plátanos demasiado grandes y maduros artificialmente que llegan a nuestras mesas en Occidente. Eran deliciosos y no se les había alterado. John tomó la fruta y la sostuvo a la vista en su mano izquierda. Extendió los dedos índice y cordial de su mano derecha, doblando los demás dedos alrededor del pulgar. Haciendo una breve tensión, pasó la mano en un movimiento de corte a unos 8 centímetros del plátano. Se escuchó un clic audible y la mitad de la fruta cayó al piso. Para ese momento me hallaba más allá de la sorpresa. Todo el asunto parecía natural. Me entregó la otra mitad de la fruta. Estaba brillante como si se hubiera cortado con un cuchillo caliente que había fundido la superficie del plátano en una masa cristalina. John señaló el centro de la palma de su mano. Esto, dijo, es como una escopeta. Extendió los 2 dedos de nuevo y señaló las puntas. Esto, continuó, es como un láser. Las artes marciales y el Qi
No se puede negar que las artes marciales son tan antiguas como el hombre. Tal vez empezaron como una derivación de las habilidades para cazar de los miembros de tribus. Las artes marciales se desarrollaron cuando el hombre se enfrentó al hombre. Con la aparición de imperios y el establecimiento del gobierno estatal, estas artes se desarrollaron a tal grado que se acercaron y tal vez superaron las artes de combate de la actualidad. Hay pinturas murales en Beni Hassan, Egipto, que se remontan a 2000 años antes de Cristo, que son semejantes al judo actual. Y si el registro arqueológico ha dejado atrás alguna señal, el arte marcial de los antiguos griegos, el Pancration, fechado al menos en 1450 a.C., era mucho más completo de lo que es el karate en nuestros días. Un aspecto que a menudo descuidan los oplólogos, nota del autor. Oplólogo es un arqueólogo historiador que estudia armas y su uso durante la historia. Fin de la nota. Y los historiadores marciales es que por alguna razón las artes marciales siempre estuvieron asociadas y alineadas con la religión o la espiritualidad. Los muros de los templos de todo el mundo, en Oriente y Occidente, han estado adornados con escenas de combates desde el inicio de los tiempos. Las sagas heroicas de todas las naciones concuerdan en dos temas: una serie de conflictos en los que triunfan los héroes y su interacción con los dioses o Dios al llevarlo a cabo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es sin duda una épica marcial muy parecida al Ramayana y a la Ilíada griega. En China, este precepto es cierto en las tradiciones budista y taoísta. Sin duda, el boxeo chino, Wushu, es el arte de luchar. Tal vez al principio solo implicaba fuerza muscular y aplicación estratégica. Sin embargo, con el paso del tiempo, las artes marciales chinas recibieron la influencia del taoísmo y las técnicas meditativas respiratorias del yoga, que tal vez se aplicaron al principio a propósitos de salud, pero que más adelante se descubrió tenían aplicaciones marciales. Existe todo tipo de indicaciones de que todos los aspectos de la medicina y la adivinación chinas ya existían y estaban completos para el año 1000 a.C. No sería una extrapolación excesiva suponer que las artes marciales taoístas, o al menos las artes marciales influenciadas por el taoísmo, también estuvieran completas para esa época. El maestro Zhong Chang tiene registros de artistas marciales como él que vivieron en China hace 2000 años. También es interesante hacer notar que los chinos emplearon en forma más limitada la armadura de metal de lo que se esperaría al considerar su desarrollo tecnológico, antes de que comprendiera las verdaderas habilidades que el Qigong impartía al practicante. Me solía preguntar por qué. En cualquier caso, las artes marciales estaban bastante avanzadas en China mucho antes de la llegada del budismo. La literatura popular exige que las artes marciales en China estén vinculadas a la llegada del príncipe hindú Bodhidharma al templo Shaolin, en la provincia de Honan. Pero esto es inexacto, por decirlo menos. Lo cierto es que China es un vasto país habitado por muchos grupos étnicos que a menudo tienen un registro histórico pobre. Tratar de encontrar el origen de la historia de las artes marciales en este lodazal de registros es una tarea difícil. La literatura del boxeo chino está lleno de huecos y cubiertos de ambigüedades en muchos lugares. Aún así, podemos seguir el origen de las artes marciales con confianza a la dinastía Zhou, 1122 a 255 años antes de Cristo. Nota del autor. Este dato fue obtenido de Drager, Don F. y Robert W. Smith de las Artes Completas de Combate Asiático, publicado en Tokio y Nueva York, Kodansha, 1980. Fin de la nota. Los anales de primavera y otoño
722 al 481 a.C. de esa dinastía, además de la literatura del periodo de los estados en guerra, del 403 al 221 a.C. Mencionan exhibiciones de arquería, esgrima y lucha que realizaban los nobles. Ya he comentado la evolución de la filosofía durante este periodo. Es evidente en la literatura que las prácticas respiratorias psicofisiológicas del yoga ya estaban también muy en uso para el siglo IV a.C. De hecho, el Lao Tzu y el Chuan Tzu están llenos de referencias a la energía vital y el yoga taoísta. Mencius, organizador del confucianismo y contemporáneo de Chuang Tzu, estuvo entre otros que eran expertos en cultivar el qi, algo que las ideas populares difícilmente anticiparían de un confucianista moralista. Promovió el enfoque de que sí a la voluntad, el yi, se concentra la energía vital qi, le seguirá y se activará. Mencius también escribió: la voluntad, o yi, es de la mayor importancia. La vitalidad, qi, está en el segundo lugar. He escuchado el mismo comentario de otro estudiante de Zhong Chang. De acuerdo con el pensamiento chino, existen básicamente dos tipos de entrenamiento en que participan nuestras energías vitales: el Qigong y el Neigong. Es difícil decir dónde termina una y dónde empieza la otra, pero en esencia el Qigong se centra en el desarrollo y control del Qi del Yang, también llamado Li Qi o Qi de fuego, mientras que el Neigong implica el empleo conjunto del Qi del Yang y el Qi del Yin, llamado Qi de agua o Kang Qi. De hecho, las energías del Yin y Yang se mueven en paralelo una a otra en nuestro cuerpo y ambas son vitales para nuestra salud continua. Como el Yin y el Yang, es imposible separar el Qigong del Neigong. De hecho, el segundo es una forma más elevada del mismo arte. Tal vez la distinción se creó simplemente para ayudar a definir las habilidades del adepto. El Qi del Yang no puede pasar más allá de los límites del cuerpo físico, mientras que el Qi del Yin puede impartir y de esa manera imparte al practicante habilidades sobrenaturales como las que demuestra el maestro Chang. En el siglo II después de Cristo, los monjes budistas empezaron a llegar a China. Luego, alrededor del 500 después de Cristo, llegó el patriarca Zen Bodhidharma, Tamo, y la secta Chan Zen. Tamo llegó al templo Shaolin para predicar y posteriormente permanecer con los monjes budistas pasándoles dos métodos: el Ji Jing King, que en esencia es Qigong, y el Shi Sui King, que en esencia es el Neigong. Es de esas dos formas que se desarrolló la escuela Shaolin. Al parecer, las técnicas Neigong se perdieron en unas cuantas generaciones y solo se mantuvieron las del Jing Jing Chi. Muchas de las artes marciales de la actualidad, en especial las de fuera de China, descienden de la escuela Shaolin con un enfoque que es estrictamente Qigong. Sin embargo, las artes marciales taoístas continuaron con gran fuerza dentro de China, específicamente en lugares como la montaña Wutang y otros retiros taoístas. Hablando en forma general, se podría decir que su enfoque está dirigido más por la interacción de yin y yang que por la generación de poder evidente. En las artes marciales budistas, como en las formas Shaolin de estilo duro, he notado una tendencia a mover el peso por completo de un pie al otro en las artes taoístas, tanto en los estilos externos como internos, en oposición a las posturas sólidas de las artes budistas. Además, parece haber más fluidez y flexión de la columna vertebral en las primeras de lo que es evidente en las segundas. De nuevo, estas comparaciones son muy generales y en verdad ha habido tanta interacción entre las técnicas y filosofías budistas y taoístas que es difícil separar ambas. Por ejemplo, he visto referencias a la respiración taoísta y a la respiración budista en la literatura, pero es inexacta una distinción así.
La investigación cuidadosa muestra que no es fácil desenredar las dos filosofías en este punto, al menos no en China. Sin importar el camino, los artistas marciales de inmediato vieron que al aplicar las técnicas esotéricas que empleaban los buscadores de iluminación e inmortalidad en su búsqueda, desarrollaban una base de poder y capacidad mucho más amplia que las que se logran solo mediante la fuerza muscular. Los practicantes del Qigong adquirieron una fuerza prodigiosa. Por ejemplo, podían balancear todo su peso en un solo dedo. Los practicantes de Neikung descubrieron que existían formas de escapar a las limitaciones del plano físico de la existencia. Piroquinesis, telequinesia, telepatía, levitación. Estas habilidades y otras se convirtieron en su recompensa por una vida de dedicación y disciplina. Veremos en los siguientes capítulos cómo fue una búsqueda de ese tipo, a dónde pudo llevar al practicante y aún puede llevarlo en la actualidad. Esto fue una producción de Energía Fina. Hasta un nuevo impulso.